Soy Mónica Serrano, soy psicóloga especializada en maternidad y crianza y desde mi página psicologiaycrianza.com tengo un proyecto en el que trato de promover una crianza vinculada, una maternidad más libre, más segura, más consciente y más justa para las mujeres y la infancia en una sociedad patriarcal que nos lo pone difícil. Podéis seguirme en psicologiaycrianza.com y bueno, pues tenéis muchísimo material. Hay pues de todo lo relacionado con maternidad y crianza desde esta visión un poco subversiva. Hoy vamos a hablar de vínculo afectivo, independencia y problemas en los niños, ¿vale? Es un audio que estoy preparando para poder compartir con vosotras este tema que me parece fundamental. ¿Y por qué vamos a hablar de vínculo e independencia? Bueno, pues porque el vínculo afectivo, ¿vale? El apego, sabéis que, bueno, pues todas conocemos, sabemos que es algo importantísimo en el desarrollo del ser humano y de los mamíferos en general, ¿no? Pero no nos vamos a meter aquí en temas de apego, tipos de apego, problemas de apego, apego seguro, porque esto ya es más bueno, pues más técnico, ¿no? Y más especializado, pero sí que vamos a hablar de vínculo afectivo, ¿vale? Vínculo afectivo seguro, podemos hablar, o vínculo afectivo equilibrado, y luego, bueno, pues vínculos desequilibrados o vínculos conflictivos o problemáticos, ¿vale? Pero no vamos a entrar en las clasificaciones de Baldwin ni nada de eso, ¿vale? Vamos a utilizar una terminología mucho más cotidiana. Entonces, el vínculo afectivo es necesario, garantiza la supervivencia de los individuos, ¿vale? El bebé cuando nace súper desprotegido, súper vulnerable y necesita, como ya sabemos, necesita de los cuidados y de la relación con adultos para poder sobrevivir. Y la naturaleza, que ya sabéis que está preparada de una manera muy sabia, pues tiene los mecanismos necesarios en los bebés desde que nacen para vincularse a sus adultas cuidadoras, ¿vale? Sin embargo, estamos en una sociedad en la que se valora y se premia y se idealiza la autonomía y la independencia de una manera casi por encima, ¿no? de la importancia del vínculo afectivo. Estamos en sociedades individualistas marcadas por el capitalismo salvaje que nos pone a producir y a consumir y se olvida de toda la parte afectiva. Y lógicamente esto pues va penetrando y profundizando en todas las esferas de la persona y llega a la maternidad y a la crianza. ¿Y qué sucede aquí? Pues que de alguna manera se quita importancia al vínculo afectivo, a la relación de cuidados, a la necesidad del bebé humano de ser atendido, de ser protegido, de ser cuidado, y se prima ya su independencia, ¿no? Que es lo que se está premiando luego en adultos, no necesitar a nadie, poder con todo, ser independiente y olvidarnos de la esfera emocional. Entonces nos olvidamos de lo afectivo en la vida adulta
para que prime lo productivo económicamente hablando, y esto llega a la infancia, a la relación con los niños. Entonces, bueno, pues se ha estado valorando muchísimo la independencia y la autonomía de los niños, forzando separaciones muy tempranas, bien por necesidad, para que las madres y los padres vayan a trabajar, y entonces hay que dejar a los bebés con otras personas o en instituciones, como escuelas infantiles, casas nido, etcétera. O bien, incluso en familias en las que no hay necesidad porque uno de los dos está en casa, se ha forzado la separación y se ha institucionalizado a los bebés para que socialicen con otros bebés, con otros niños pequeños. Entonces veis aquí lo fuerte de la creencia, ¿no? Lo potente de la creencia que se nos ha transmitido que los niños pequeños necesitan socializar con iguales, con otros niños, desde edades súper tempranas, y que tenemos que proporcionárselo. ¿Y dónde se lo vamos a proporcionar? Pues en escuelas infantiles o, escuelas infantiles, porque es lo que los gobiernos las opciones que nos proponen. No nos proponen actividades de encuentro de familias, actividades de ocio, para niños, de pequeños. Eso se propone muy poco, se propone a nivel privado, pero a nivel público se proponen institucionalizar a los niños en escuelas infantiles. Entonces eso, se genera la creencia de que el bebé necesita socializar con iguales, una creencia que es falsa, porque los bebés necesitan empezar a socializar desde la construcción del vínculo afectivo con adultas, con sus cuidadoras de referencia. Y después, poco a poco, empezarán a vincularse con otras personas y con sus iguales o con pares o con otros niños. Pero no necesitan relacionarse con otros niños hasta edades posteriores. Y, sobre todo, no necesitan relacionarse con otros niños en las condiciones de independencia de 20 niños por una adulta cuidadora o 10 niños para una adulta cuidadora, porque ahí, por cantidad de niños por adulta, es imposible que se establezcan vínculos afectivos de calidad, ¿vale? Y lo que necesita el bebé humano, su primera infancia, es poder establecer vínculos afectivos que le permitan sentirse seguro, sentirse protegido, sentir que el mundo es un lugar tranquilo, sentir que el mundo no es un lugar hostil, sentir que tiene a quién recurrir y a quién acudir si se siente en peligro, ¿vale? O si se siente mal, si necesita regularse emocionalmente. Esto es lo que tenemos que conseguir por naturaleza los seres humanos, porque si no lo conseguimos, no conseguimos establecer estos vínculos afectivos que nos dan sensación de seguridad, entonces vamos a estar en situación de hipervigilancia a nivel físico, psíquico y emocional todo el tiempo. Y ese no es el estado natural ni el estado óptimo para la persona. De hecho, es un estado muy incómodo, muy desagradable y que tiene consecuencias a nivel de salud. Entonces, el tema de la independencia es que esa valoración a la independencia está muchas veces dificultando el establecimiento de vínculos afectivos entre los niños pequeños y sus cuidadoras adultas, porque al promover la independencia, con esta intención de promover la independencia por
el bien del bebé, se le está forzando a separarse de su adulta cuidadora principal. Se le está forzando a perder la sensación de seguridad. Se le está forzando a, a desarrollarse con unas habilidades que no son suficientes todavía en ese momento, ¿no? Y se le está negando muchas veces ayuda que necesita. Entonces esto se convierte en un obstáculo para el desarrollo de esta sensación de seguridad y en la construcción del vínculo. Hay veces que no nos va a quedar más remedio, ¿no? Y que por trabajo y condiciones de vida tenemos que llevar a los niños a guarderías desde muy pequeños porque es la única opción que tenemos, ¿no? Y hay que ver aquí la responsabilidad social que como sociedad, ¿no?, se tiene sobre la vida de las familias. No hay ayudas, no hay soporte, no se prioriza para nada sobre estos primeros años de vida y esta construcción del vínculo. Y aquí, entonces, es importante colocar la responsabilidad en su sitio, que es en las esferas más poderosas de la sociedad. Pero luego hay pequeñas cosas que calan en nuestras casas, ¿no? Y que aunque en el tiempo que estamos con los niños en casa, cala esa creencia de que tienen que ser independientes, tienen que ser autónomos, esa creencia tan capitalista, ¿no?, y tan individualista y tan poco compasiva, ¿no? Entonces hay un ejemplo que es un caso muy, muy generalizado, que son niñas de alrededor de 5 años, ¿vale? Suele ser aquí, que saben, tienen habilidades motoras suficientes para vestirse y desvestirse solas, para cambiarse solas de ropa, pero les piden a sus madres que las ayuden, ¿vale? Y os digo que suele ser muy típico a la edad de en torno a los 5. Y sus madres dicen, pues ya sabe, ella puede hacerlo sola, pues que lo haga sola, ¿vale? No voy a hacer algo que puede hacer sola, ¿no? Y es verdad que motrizmente, a nivel de psicomotricidad, puede hacerlo sola, pero emocionalmente todavía necesita esa atención exclusiva, ese contacto físico, ese intercambio que es que me vista mi madre o que me desvista mi madre, ¿no? Entonces aquí tenemos un caso de, por motivar la independencia, ella puede sola, no lo voy a hacer por ella. Estamos perdiendo una oportunidad muy, muy rica, muy, muy completa de facilitar, de fomentar, de enriquecer el vínculo. Porque es esos minutitos de atención exclusiva, porque cuando estoy vistiendo a un niño o a una niña no puedo estar en otra cosa, es una atención muy exclusiva, hay contacto físico, hay mirada, hay comunicación normalmente, puede haber juego, y además suele ser en un momento en el que al poco rato nos vamos a separar, como por las mañanas para ir al colegio o por las noches para acostarse, ¿vale? Entonces es como un momento común también en el que es importante para las niñas ese contacto. Entonces, a mí me llegan muchas consultas de este tipo, de no se quiere vestir y sabe perfectamente, y entonces que nunca se va a vestir sola y no va a ser autónoma, y me da mucha pena, ¿no? Porque es simplemente por esto, ¿no? Por esta idea que nos han metido de que las niñas tienen que ser independientes y que es súper peligroso, ¿no?, que no lo sean, y para nada. Para lograr ser independiente, para fomentar la independencia y la autonomía de las niñas y los niños, lo más importante es que permitamos que sean dependientes
en lo que lo necesiten, ¿vale? Y puede sonar muy sobreprotector, ¿no? Con ese miedo a esa sobreprotección patológica, que bueno, que también se ha documentado bastante bueno, y se nos ha advertido, ¿no?, sobre los peligros y las consecuencias de esa sobreprotección, que no es el caso. O sea, no me estoy refiriendo a esto, no me estoy refiriendo a hacer por el niño o la niña cosas que puede hacer ella y que quiere, ¿no? Me estoy refiriendo a acompañar al niño o a la niña guiándonos por lo que se siente cómoda y motivada para hacer, ¿vale? Entonces ahí estamos dándole un poder muy, muy importante a los niños y a las niñas, que es que deciden ellos. Están muy conectados a su sensación de comodidad o incomodidad, de seguridad o inseguridad para hacer determinado tipo de cosas, ¿no? El ejemplo de vestirse era uno de ellos, pero ahí hay muchos otros. ¿Por qué la independencia en el centro de este material? Porque es con la independencia con lo que se nos está presionando a los padres y a las madres muchísimo. Por ejemplo, desde los colegios, desde las escuelas infantiles, desde las propias familias, ¿no? Extensas, ¿no? El que tienen que saber comer solos, dormir solos, integrarse solos en un grupo nuevo, adaptarse solos a la escuela, vestirse solos, calzarse solos, descalzarse solos, todo, ¿no? Y desde además tendencias pedagógicas y tendencias de crianza muy distintas, ¿vale? Porque esto está en las más tradicionales y también en las menos tradicionales, ¿no? Las más alternativas. El promover la independencia como acto empoderante de la persona. Y sí, por un lado, pero siempre siguiendo eh, hasta que la motivación surja de la niña o del niño. Y surge muchísimo, ¿no?, en niños muy pequeños, con 2, 3 años, cuando empiezan a identificarse como personas diferenciadas, como personas separadas, y que piden yo solo, yo sola, lo quiero hacer solo, yo solo, yo sola. Ahí es cuando tenemos que facilitar, ¿no? ¿Qué quieres hacer solo? Esto, y ahí es donde facilitamos, pero no esa imposición, esa presión de forzar a los niños a ser independientes en situaciones en las que no lo son. Al final, todas estas cosas, ¿no? Cuando surgen problemas visibles, ¿no?, en el comportamiento de una niña o de un niño, o en la dinámica de una familia, generalmente se achaca o bien a la incapacidad, a la incompetencia de las madres, sobre todo, de los padres también, pero especialmente de las madres, y sino a problemas de personalidad o de funcionamiento del niño, ¿no? Cuando vemos que un niño pues está teniendo comportamientos disruptivos o está teniendo fracasos en determinadas áreas o está teniendo incapacidad de adaptarse a lo que sea, ¿no? Vemos que hay algo y dice, bueno, pues eso es porque su madre es una incompetente, es incapaz, o porque el niño es hiperactivo, lo que sea, ¿no? Muy sensible, muy nervioso, altas capacidades, alta sensibilidad, lo que sea. Pero no vemos que muchas veces estos problemas de conducta, de relación, no son ni por incompetencia de las madres o los padres, ni por problemas naturales propios del niño. Simplemente son por cómo se ha construido el vínculo. Si se ha podido construir ese vínculo equilibrado, seguro, o si hay, por el contrario, problemas, conflictos,
en ese vínculo, ¿vale? Y el vínculo, estamos biológicamente programadas para vincularnos, ¿vale? Con nuestras cuidadoras y con nuestras crías, ¿no? La naturaleza es maravillosa y la programación innata está ahí en el ser humano y en los demás mamíferos, ¿no? Lo que pasa es que los humanos le metemos la cultura, las creencias, las tendencias sociales, etcétera, y ahí es donde rompemos el proceso natural de vinculación y empiezan a surgir los problemas, ¿no? en los vínculos. Por toda la parte cultural que metemos al proceso. Bueno, pues pasa con muchísimos procesos naturales, con la lactancia, con un montón de cosas, ¿no? Entonces, muchas veces el problema está en cómo nos vinculamos y qué obstáculos le ponemos al vínculo nosotras, y la orientación a la independencia temprana, a la autonomía, es uno de ellos, ¿vale? Entonces, es lo que quería en este material transmitir y compartir, y seguiré compartiendo. Seguidme, ya sabéis, en mónica.psicología y crianza en Instagram y en psicologiaycrianza.com. Y bueno, pues todos estos temas van a estar presentes y van a estar sobre la mesa, estaremos profundizando y desarrollando. Un abrazo y muchas gracias.